Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino el poder de la ceniza. Sabemos que en el tiempo actual muchas personas usan todavía ciertos rituales de la ceniza, pero vamos a ver en realidad ¿cuáles son las cosas más importantes de esto? La escritura nos enseña en Levítico capítulo 3, versículo 3 dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Ok, entonces primeramente la escritura nos enseña un sacrificio que es de paz. Este sacrificio que dice que se iba a ofrecer como una ofrenda encendida al Señor. Pero fíjese qué tremendo, era la grosura que cubría los intestinos, la grosura sobre las entrañas, la grosura que estaba sobre los riñones, la grosura, ¿verdad?, que estaba en estas partes del hígado. Ahora, podríamos nosotros pensar, bueno, ¿a qué olería esto? Porque incluso después de este versículo en el 5 dice, los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Y fíjese qué tremendo dice, ofrenda de olor grato para el Señor. Qué tremendo que en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando se ofrecía esta grosura, podríamos nosotros pensar, bueno, olería bien, olería como algo agradable, o a qué olería esta grosura, o cuál es la enseñanza que nos da a nosotros de esta grosura, por qué se tenía que presentar, porque era un sacrificio de paz, y nosotros podríamos pensar, bueno, ¿por qué la grosura? ¿Por qué no otro sacrificio? ¿Por qué exactamente esta grosura tenía que arder en este lugar? Ahora, le voy a decir algo. Nosotros sabemos que todos quisiéramos estar en ese lugar santísimo, ¿verdad? Donde está la presencia de Dios. Antiguamente, ¿verdad? Sabemos que había un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, donde obviamente en cada aspecto nos enseña diferentes niveles o dimensiones, tanto también que tiene que ver con el cuerpo, el alma y el espíritu, pero además también dimensiones en las que nosotros debemos de trabajar en nuestra vida para llegar o escalar a esos niveles y poder estar siempre en la presencia del Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, rompió el velo, ¿verdad?, que había en el lugar santísimo y nos dio entrada, ¿verdad?, por su sangre preciosa. Pero eso no quiere decir que ya queda anulado lo anterior. ¿Qué quiere decir? Que aún, ¿verdad?, tenemos que quemar en el altar ciertas cosas, tenemos que purificarnos en el lavacro, que eran cosas que estaban en el atrio, que tenemos que ser alumbrados por esa menorá que estaba en el lugar santo y comer ese pan de la preposición, ¿verdad?, que estaba ahí también en el lugar santo, y entrar a esa dimensión del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿verdad?, y la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué este sacrificio que se presentaba era un sacrificio de paz? Era una ofrenda encendida con la cual, por decirlo así, se podía uno poner en paz con el Señor. Por eso se llama sacrificio de paz. Porque qué tremendo que esa grosura representa algo muy específico en nosotros. Por ejemplo, podríamos nosotros pensar, bueno, ¿cómo es que yo puedo presentar esa grosura? Esa grosura, ¿a qué corresponde? Pues obviamente no vamos a tomar un animal y a sacrificarlo y a quitarle esa grosura otra vez para presentar la verdad en el altar.
Pero, ¿qué significa esto? Es decir, ¿cómo la puedo aplicar yo a mi vida? Sabemos que esta grosura, obviamente, pues en nosotros como seres humanos, pues también existe una grosura dentro de nuestro cuerpo y podríamos decir, bueno, al altar se acerca a quemar grosura. Y una de las cosas por la cual nosotros también nos congregamos es que hay un aspecto dentro de esa armonía en la que vivimos, pues que debemos de quemar esa grosura. Y así como dice un canto, ¿verdad? Y que queme toda carne, aunque me duela. Pero sabe que esa grosura también representa cosas que se van almacenando alrededor de nosotros y que obviamente eso lo tenemos que quemar. Sabe que el nivel más bajo del ser humano es el nefesh. Ese nefesh, ese nivel de alma, pues es el que tienen también los animales, todo ser viviente, incluso las plantas y los árboles tienen ese nivel de alma nefesh. Pero qué tremendo que ese nivel nefesh es como cuando si yo trato a una persona de una manera o incluso a un animal, pues si yo lo trato mal, si golpeo, por ejemplo, a un perro, obviamente con el pasar del tiempo se va a volver muy agresivo ese animal. ¿Por qué? Porque lo estoy golpeando, es decir, va a corresponder, ¿verdad? Su actitud conforme a lo que se le está dando. Si se le está dando un maltrato, pues así va a actuar. Incluso también la misma gente, ¿verdad? Como nosotros cuando nos tratan mal, pues rápidamente respondemos. Y ese es el nivel nefesh, es decir, una respuesta pronta sin realmente pensar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Por eso la escritura también dice, ¿verdad? Que mejor es el hombre que tiene dominio o que conquista su ruach, que es otro nivel de alma, dice que aquel que conquista una ciudad, porque esa grosura la tenemos que entregar, porque ¿de qué sirve, hermano amado, si nosotros vamos a la congregación y no presentamos esa grosura? Es decir, no le decimos en el altar, Señor, quema esta grosura, te entrego, Señor, estas malas reacciones que yo tengo en mi vida. Puede ser tal vez enojo, puede ser tal vez ira, puede ser tal vez tristeza, puede lo que sea. Y no estoy diciendo que nunca debe de existir esto en nosotros. Como seres humanos obviamente hay enojo, pero hay un consejo, ¿verdad? Como dice la escritura también, ¿no? El apóstol Pablo dice que va a haber esa ira, dice, pero no dejes que te lleve a pecar. No dejes que te lleve a una situación negativa. Podemos sentir esas emociones y nosotros somos seres que conforme lo que estamos sintiendo, pues en nuestro cuerpo se ve. Por ejemplo, cuando estamos molestos, pues nuestra temperatura sube, ¿verdad? Se calienta la sangre, se calienta el cuerpo y la persona en su rostro se puede ver que es la sangre, pues al subir esa temperatura, pues se ve en el rostro, ¿verdad? Cómo la sangre está cambiando esa temperatura. Igualmente una persona que está triste o que está espantada se pone fría, esa persona se pone pálida, sin color, incluso temblando. Es decir, todo aquello, y eso viene afectado no desde el nivel ADN, no desde el nivel cuerpo, sino viene de algo más profundo que es el alma. Y por eso aquí cuando dice, mira, presenta la grosura de los intestinos, ¿sabe? Porque nuestro cuerpo, nuestros órganos también reaccionan conforme lo que viene desde nuestra alma. Es decir, puede haber dolores intestinales, incluso en las entrañas, en el estómago, recibiendo afectaciones en los riñones o en el hígado por las emociones tan fuertes, tan extremas que se pueden producir en nuestra alma. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Todo eso que se está acumulando ahí, preséntalo, presenta esa grosura, presenta la grosura que cubre tus intestinos, la grosura que cubre tus entrañas, la grosura que está sobre tus riñones, sobre tu hígado. Entonces, qué tremendo que este sacrificio para Dios, como dice aquí la escritura, dice que lo harán arder esto en el altar y dice, será una ofrenda de olor grato. Esa ofrenda, hermano amado, que va a dar, que Dios cuando la percibe el Señor, pues va a ser un aroma muy agradable, un aroma grato, un olor grato delante de Dios.
porque obviamente esto es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros podamos presentar esta grosura delante de Él y serle gratos, porque le vuelvo a repetir, hermano, qué tremendo cuando nosotros nos congregamos, cuando cantamos, cuando hacemos tantas cosas en casa o en la congregación, pero no entregamos esa grosura. Y discúlpeme, hermano, pero a lo mejor estamos tan obesos porque no hemos entregado esa grosura, es decir, no hemos entregado esos malos pensamientos, esas malas emociones. Y no estoy hablando que todas las emociones son malas, no, no, hay que diferenciar, ¿verdad? De lo bueno y de lo malo. Hay emociones buenas, hay emociones también negativas, igualmente los pensamientos, ¿verdad? Los sentimientos. Entonces, qué tremendo cuando posiblemente adoramos, cantamos, hacemos tantas cosas, pero cuando viene una situación difícil a nuestra vida, rápidamente respondemos negativamente porque no hemos entregado esa grosura delante de Dios. Ahora, a lo que quiero llegar, por eso la enseñanza se llama el poder de la ceniza, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, que esas brasas que quedaban cuando se ofrecía un sacrificio a Dios, esas brasas, esas cenizas eran tomadas del altar para poder encender el incensario. ¿Y qué había en el incensario? Pues el aroma, todo eso, el perfume aromático que se elevaba delante de Dios, lo cual obviamente también producía este olor grato delante de nuestro Dios. Entonces, imagínense, si no hay un sacrificio, ¿de dónde se van a tomar las brasas para el ketoret o para ese incienso, ese aroma agradable delante de Dios? Si no hay sacrificio, ¿cómo nosotros vamos a poder elevar nuestras oraciones con ese incienso que es un perfume aromático delante de Dios? Es decir, que solamente con esas brasas se podía encender. Y por eso la escritura misma nos enseña que cuando trataban de encender, ¿verdad? Con otro tipo de fuego, pues era abominación delante de Dios. Es decir, que mucha gente quiere llegar a tener esa experiencia hermosa, esa experiencia maravillosa delante de la presencia de Dios, pero se quiere pasar desde cuando llega el atrio, el lugar santo, y llegar hasta el lugar santísimo sin antes haber quemado la grosura, sin antes haber ofrecido, ¿verdad? Todo aquello que tiene que quemarse en el altar, y las cosas que se tienen que lavar ahí en el lavacro, las cosas que se tienen que purificar en nuestra vida, que tenemos que ser alumbrados en esa menorá por esa luz y por ese pan, es decir, recibir esa vida, esa administración del pan de Dios para poder estar en la presencia de Dios. Pero nosotros muchas veces queremos brincarnos eso y queremos irnos hasta la presencia de Dios, cuando en realidad primeramente, porque allá hasta adentro, allá en el lugar santísimo, cuando estamos delante del trono de Dios, es donde el incensario, ¿verdad?, está siendo activado y sube esa fragancia delante de Dios. Pero ¿cómo vamos a aprenderlo si no hay brasas? Le vuelvo a repetir, las brasas con las que se encendía este incensario tenían que ser tomadas de aquello que se había presentado en el altar. Y en ese altar, esas cenizas, esas brasas eran tomadas para poder encender el incensario. Pero le vuelvo a repetir, si nosotros llegamos, por ejemplo, también al culto, a la reunión, y decimos, Señor, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero, Señor, estar envuelto de tu gloria, de tu santidad, pero ni siquiera hemos llegado primero a humillarnos delante de su presencia, a decirle, Señor, mira, traigo todo esto que vengo cargando, tal vez preocupaciones, ansiedades, tal vez enojos, tal vez
vez celos, tal vez iras, tal vez contiendas, tal vez todo eso, hermano, de la carne que nosotros tenemos que quemar y que le podamos decir, como dice ese canto, ¿verdad, Señor? Y que queme toda carne, aunque me duela, Señor, pero yo sé que te voy a ser grato, yo sé que si yo presento eso, voy a poder, Señor, elevar un aroma agradable delante de tu presencia. Pero muchas veces no lo hacemos, simplemente queremos sentir su presencia y a veces hasta nos molestamos y decimos, pues yo no siento nada, pues yo no sé por qué, pues yo no siento nada, como aquí dicen, pues ¿por qué no sentiremos algo? ¿No será porque no presentamos primeramente la grosura? ¿No será porque no llegamos primeramente al altar y le decimos, Señor, quema toda carne, aunque me duela, Señor? Le vuelvo a recordar que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir y que también lo comparta en sus redes sociales y con sus seres queridos para que ese pensamiento de la palabra también sea de bendición para otros. Bueno, continuamos. Nos damos cuenta entonces que la ceniza pues era usada para diferentes cosas, pero sobre todo lo que estamos mencionando ahora es que ese poder de la ceniza era tomada, esas cenizas, esas brasas, para poder encender, ¿verdad?, el incensario donde se iba a elevar ese perfume aromático delante de Dios. De tal manera que le vuelvo a repetir que si no presentamos esa grosura, ese sacrificio de paz, pues ¿dónde habrá, verdad? ¿De dónde se tomará esas brasas? Y bueno, vamos a ver un poquito para qué se usaban las brasas, ¿verdad? La escritura nos enseña que se usaban, por ejemplo, cuando se hizo las plagas en Egipto. En una ocasión también se tomaron puñados de ceniza y se usaron para esa situación. También en Éxodo 9:9 está hablando de cómo se produjo sarpullido, ¿verdad? Cuando se echó esa ceniza. También se usaban, ¿verdad? Para purificación. En Números 19:17 dice que se tomaba esta ceniza, ¿verdad?, de un sacrificio de expiación, se echaba sobre agua, ¿verdad? Esta persona se la tomaba y quedaba purificado. Incluso también en el libro de Hebreos nos menciona que estas cenizas, al ser esparcidas sobre el pueblo, eran santificados. Ahorita lo vamos a ver también. También se usaban por indignación, por luto, ¿verdad? Aquí están las diferentes citas. Aquí la de que pusimos por indignación es en segundo libro de Samuel 13:19, hablando por luto en Esther 4:1, en el primer libro de Reyes 17:13, para cocinar. Incluso en Job 2:8 está hablando de Job cuando está sentado en medio de la ceniza, ¿verdad?, para aliviarse. Y vemos que indudablemente desde el tiempo antiguo se usaron las cenizas de diferentes maneras, ¿verdad? Pero también lo que le comentaba en Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, dice, a los inmundos, ¿para qué servía esta ceniza? Dice, para santificar, dice, para la purificación de la carne. De tal manera que tenían un poder tremendo. ¿Por qué? Porque aparte del aspecto mineral, todas las propiedades minerales que contenía la ceniza, pues aparte en una representación espiritual que del sacrificio de lo cual estamos hablando, porque era con la cabana, es decir, con la intención que se presentaban esos sacrificios, lo cual para Dios era grato, agradable, porque era un sacrificio de paz, como ya lo leímos en Levítico, pero era una ofrenda de olor agradable delante de Dios, de tal manera que si nosotros queremos realmente ser gratos a Dios, tener un olor agradable, como nuestro Señor Jesucristo también se presentó como un olor grato, pues obviamente tenemos que presentar esa grosura, tenemos que presentar esas cosas en nuestra vida que tal vez no son gratas delante de Dios. Pero al quemar esas cosas en el altar, pues obviamente va a ser un aroma grato delante de Dios. Por eso le vuelvo a repetir, muchas ocasiones podemos hacer tantas cosas, hermano, pero si no le presentamos esa grosura al Señor para que Él se agrade, pues hermano,
vamos a hacer muchas cosas como aquel hombre que estaba en el templo hasta el frente, ¿verdad? Y le decía a Dios, muchas gracias porque yo sí diezmo, porque yo sí ofrendo, porque yo ayuno, porque yo oro, porque ese era, él se creía justo, ¿verdad? Pero ni siquiera estaba orando a Dios, dice, orando consigo mismo. Si usted revisa esa porción, dice orando consigo mismo, ¿sabe? No, ni estaba hablando con Dios, simplemente estaba hablando con él mismo porque quería sentirse bien. Y entonces había otro ahí tirado que le decía, sé propicio a mí, Señor, que soy un pecadorazo. Y dice el Señor que ese iba a salir primero justificado que el otro. ¿Por qué? Porque estaba entregando su grosura, estaba entregando, o cómo nos acercamos nosotros, hermano, como buenos delante de Dios. No, Señor, mira todo lo que he hecho. No, Señor, mira todo lo que yo he logrado. No, Señor, mira, no, hermano amado, así Dios se va a alejar de nosotros. Pero si nosotros reconocemos qué somos realmente, cómo somos realmente, y cuando llegamos delante de Él en oración, en adoración, en lo que sea, lo principal es humillarnos delante de Él, entregar esa grosura, hermano, y poder ser un aroma agradable, porque esa grosura, de esa grosura se va a presentar esas brasas, hermano. Y usted podrá decir, bueno, eso era antes, pastor, eso era en aquel tiempo, ya hoy ya no. Pero vamos a ver, mire hermano. Entonces nos enseña, hermano amado, la escritura, que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, no va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Por qué exactamente es necesario entregar esa grosura, hermano? Porque cuando el Señor se entregó para limpiar nuestra conciencia. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está, hermano? ¿No te deja servir a Dios? Porque aquí dice vuestras conciencias, dice limpiándolas de obras muertas para que sirvas a Dios. Porque obviamente lo primero que el enemigo va a querer poner en tu mente es, ¿tú cómo vas a servir a Dios? Mira cómo estás, mira todo lo que has hecho, mira todo esto, mira cómo vienes, mira, no, pues por eso exactamente vengo a quemar la grosura, a quemar todo eso que no debe de estar en mi vida, para que Él me limpie mi conciencia, esa sangre preciosa me limpia, hermano, esa sangre preciosa no solamente de toda maldad, me limpia mi conciencia, para que pueda servir a Dios, hermano. Fíjese qué importante. Así que, hermano, por eso la escritura, fíjese en Levítico 16:12, dice, después tomará un incensario lleno de brasas, oiga, lleno de brasas de fuego. Por eso le digo, ¿cómo se va a llenar ese incensario? De las brasas de fuego del altar, hermano, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevarán, ahora sí, ¿a dónde lo van a llevar? Hasta atrás, allá del velo. Pero si nosotros no tenemos ni brasas para llenar el incensario, ¿cómo queremos presentar ese perfume aromático? ¿Cómo queremos presentar ese olor grato si nada se ha quemado ahí en el altar? Las brasas del altar, hermano, es con lo que se llena el incensario. Ahora, por eso nos dice la escritura, mire, el Señor en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, hermano, en olor fragante. Si nosotros queremos presentarnos en olor fragante, pues tenemos que andar en amor, tenemos que quemar esa grosura, hermano, para que haya brasas, para llenar ese incensario. Y fíjese, a usted le vuelvo a recordar, si usted dice, no, pues eso era antes, pastor, ya hoy en este tiempo ya no existe eso de quemar la grosura, ya en este tiempo ya no, pues vamos al cielo para ver. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Para qué se paró ahí? Dice, y se le dio mucho incienso, mucho incienso se le dio. ¿Para qué? Para añadirlo a a las oraciones de los santos. ¿Por qué cree que necesitan los ángeles, hermano?
llenarlo con mucho incienso, dice aquí. Pues obviamente porque muchas veces nuestras oraciones van mal dirigidas, van, hermano, no van con un aroma grato y se necesita dar mucho incienso, dice, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, pero fíjese qué fue lo que hizo, dice, y de la mano del ángel subió. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pero ¿por qué se paró el ángel ahí al lado del altar? ¿Por qué? Porque de ahí estaba tomando las brasas, hermano, para poder obviamente ponerlas en el incensario y ponerle el incienso para poderlo añadir a las oraciones de los santos. Y esto está hablando del libro de la Revelación, no está hablando del tiempo antiguo, hermano, no está hablando del tiempo de antes, porque sabemos que todo lo que se hacía en la antigüedad solo es sombra y figura de las cosas celestiales, hermano. Entonces, fíjese, le vuelvo a repetir, hermano, fíjese ese poder de la ceniza, ese poder de las brasas, que si nosotros presentamos sacrificio de paz, si presentamos la grosura para que arda ahí en el altar, habrá esas brasas para que nuestra oración, hermano, no suba así nada más, sino que suba junto con mucho incienso. Esas oraciones de todos los santos, hermano, que suben, dice, a la presencia, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Entonces, qué importante, hermano, poder quemar esa grosura. Yo le pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que quemamos la grosura? ¿Cuándo fue la última vez que llegamos al altar, hermano, ahí donde se queman los sacrificios y le dijimos, mira, Señor, aquí está toda esta grosura que traigo? Aquí está toda esta grosura que traigo. Te pido, por favor, Señor. Te pido, por favor, que se queme toda esta grosura. Te necesito, Señor. Necesito que se queme esta grosura porque quiero ser un olor grato. Porque quiero que mi oración suba con mucho incienso para que sea un olor grato, un olor agradable. Pero hermano, qué terrible que hay gente. Yo sé que donde usted vive no hay, no, en otros planetas, hermano, aquí no. Que hasta va la congregación, hermano, y en lugar de quemar grosura, parece que hasta se está echando más grosura. Nada más están viendo a los demás, están criticando a los demás, están chismeando, están murmurando, incluso dentro de la misma reunión, hermano. Qué terrible cuando la gente se reúne no para adorar a Dios, sino se reúnen para estar hablando mal de alguien, hermano, fíjese. ¿Usted cree que eso le va a hacer aroma grato a Dios? ¿Usted cree que eso va a ser un olor fragante a Dios, hermano? Estar hablando mal de otros, cuando la Escritura dice que que andemos en amor, que andemos en amor, aquí en Efesios 5:2, andad en amor y entréguense, así como Cristo se entregó, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y por qué en olor fragante? Porque pues obviamente quemó toda la grosura y no la de él, la de nosotros, hermanos, se ofreció por nosotros. Y todavía nosotros andamos queriendo cargar esa grosura, hermano, en lugar de entregarla, en lugar de humillarnos y decirle, Señor, mira aquí, yo sé que, como decimos acá en México, que soy gacho, Señor. Aquí te entrego mi grosura, aquí te entrego porque ya no quiero seguir cargando esta grosura, ya quiero entregarla a tu altar, Señor, y que se queme toda esa grosura, por favor, para que haya esas brasas disponibles, para que se pueda llenar ese incensario de oro con esas brasas y con ese incienso. Lo que en hebreo se llama el ketoret, hermano, es incienso poderoso delante de Dios. Pero muchas veces le vuelvo a repetir, no queremos entregar esa grosura. Hermano, yo le invito a que nos analicemos y que le digamos, Señor, yo quiero entregar esa grosura, yo quiero entregarte esas áreas de mi vida, Señor, que cuando me enojo, Señor, mis intestinos, mi estómago, mis entrañas se conmueven.
Hermano amado, hasta uno, fíjese cómo se pone, hermano, hasta los mismos órganos, hermano, ya a veces no aguantan nuestras emociones que tenemos. Pero cuando llegamos delante de Dios y le entregamos esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, toda la grosura, hermano amado, que está en nosotros, que nos ha estado afectando, y que le decimos: Señor, aquí estoy, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, aquí estoy para, como Él se presentó como un olor grato, como una ofrenda agradable, también yo quiero presentar mi cuerpo. Yo quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, como dice una versión que me gusta, que es la adoración verdadera. ¿Qué es esa la adoración verdadera? Hermano, por eso le invito, que si ha sido de bendición este pensamiento para su vida, que lo comparta en sus redes, que lo comparta con sus familiares, y que así todos juntos podamos presentar esa grosura para poder después ir detrás del velo y presentar también ese aroma agradable delante de Dios. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.